Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Un día más, una semana más, un momento más, dependiendo de cómo ustedes nos sintonicen, cuando nos sintonicen y allá donde estén escuchándonos. Bienvenidos a una tertulia en la cual vamos a conversar, pues, como yo siempre digo, de lo humano y lo divino. Vamos a conversar del Vaticano II, 56 años después, frutos de santidad del Vaticano II, como es Pablo VI y Óscar Romero, fiestas judías con su relación al cristianismo, y vamos a conversar también sobre la obra del evangelista San Juan. En esto nos vamos a concentrar, vamos a conversar en ese diálogo cibernético, en ese diálogo radial, para que seamos una tertulia en la cual nos interrelacionamos y nos escuchamos. Un abrazo para todos. Donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y nuestro saludo cordial a nuestros hermanos privados de libertad. Ánimo y al seguir luchando, y sobre todo, solamente les invito a una cosa, a que vivan el día de hoy. El día de mañana, si llega, se vive, pero y si no llega, ¿para qué preocuparnos por el día de mañana? Vivir hoy, amar hoy, reír hoy, sufrir hoy, lamentarse hoy, pero sobre todo que la sonrisa, la serenidad estén presentes en el día de hoy a cada uno de los oyentes de la tertulia del siglo XXI. La oigan cuando la oigan, si la oyen en estos momentos de 8 a 10 de la noche del jueves 11 de octubre de 2018, bendito sea Dios. Si la oyen pasado mañana o dentro de unos días o dentro de un mes, pues bendito sea Dios. Esto es como las conservas o como el queso, que según pasan los años, o como el vino, se pone más sabroso, también se pone más avinagrado. Pero ¿por qué mirar la parte negativa y no la parte positiva? Vamos a seguir nuestra tertulia. Y miren, da la casualidad, cuando estaba preparando el programa, que el día en que estamos generando este programa, el segundo jueves del mes de octubre, es 11 de octubre. Para la mayoría de nuestros oyentes, el 11 de octubre, pues lo mismo que si digo el 3 de julio o el 20 de noviembre, cualquier día del año. Pero es que este año, y creo que por primera vez, el 11 de octubre es la fiesta de San Juan 23. Y
cómo diantre se ha metido San Juan XXIII en una celebración de la fe, en una celebración del santoral romano. ¿Y por qué el 11 de octubre? Miren, el 11 de octubre de hace 56 años, la Iglesia dio inicio al Concilio Vaticano II. Fue uno de los momentos probablemente más importantes en los últimos 5 siglos de la historia de la Iglesia y de la historia de la humanidad. Y por eso, juntando a esto, que este próximo domingo va a ser elevado a los altares, va a ser proclamado santo el Papa Pablo VI, el que tuvo que continuar y concluir y poner en práctica las primeras normas del Vaticano II, he decidido, he consultado, he pensado que mucha gente habla del concilio, pero ¿qué es eso del concilio? ¿Qué es eso del Vaticano II? ¿Qué significó para la Iglesia del tercer milenio? ¿Qué significó también para la humanidad el Concilio Vaticano II? De eso y de muchas cosas más vamos a conversar. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que la próxima semana, esta semana no, la semana que viene, tendremos un seminario dedicado al estudio y a la reflexión sobre la obra del evangelista San Juan. Va a ser en la parroquia San Columba, en la calle 25, entre 8ª y 9ª avenidas, donde nos vamos a juntar para hablar de lo humano y lo divino. Hablamos de San Juan, de sus cartas, del Apocalipsis, de sus obras, de sus tergiversaciones que se le han hecho, etc. Y el tercer domingo tenemos la misa en honor del Divino Niño. Continuamos. Ya me han oído en algunas ocasiones definir lo que es un concilio. Miren, si vamos a ver el prototipo del concilio, es el primero, el de Jerusalén. Aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando hay un problema en la hora de la predicación, que por un lado quiere el grupo más rigorista de los seguidores de Jesús, formado un grupo compacto muy fuerte por ex fariseos, quieren imponer a los nuevos cristianos, a los nuevos seguidores del Nazareno, que cumplan la ley mosaica. Entonces Pablo y Bernabé suben a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque allí está Pedro y Santiago, el hermano del Señor. Se reúnen, dialogan, rezan y al final se decide y se legisla. Y ese modelo se ha quedado para siempre en la Iglesia. A la hora de resolver un problema, a la hora de enfrentarse con un problema, con una realidad que atenaza o que pone en cuestionamiento la evangelización, es reunirse, orar,
dialogar y poner una serie de imposiciones. Y así ha habido exactamente 20 grandes concilios. Para la Iglesia Católica, concilio pues significa Asamblea General de los Obispos en comunión con la sede de Roma. Para las iglesias protestantes, concilio de todas las iglesias cristianas sin que el obispo de Roma tenga ningún privilegio. Y en la Iglesia Ortodoxa, reunión de todos los obispos, especialmente los patriarcas de Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén, siendo la reunión del obispo de Roma un primero entre los iguales. Pero bueno, aparte de las definiciones y demás, a lo largo de 20 siglos ha habido 20 concilios. Podríamos decir que salen a uno por siglo. Hubo siglos que hubo varios y hubo 3 siglos que no hubo ninguno. El antecedente, desde Pío IX, en 1846 a 1878, no había habido ningún concilio. Y antes de ese, el anterior, hacía 300 años, el concilio de Trento. Pío IX había convocado el Vaticano I. Un paréntesis. ¿Por qué se llama el concilio de Trento, el concilio de Vaticano, el concilio de Letrán? Porque es el concilio en la ciudad donde se llevó a cabo. Concilio de Nicea, que es el primero después del de Jerusalén. El concilio de Nicea en el año 325 se llama de Nicea porque fue en la ciudad actualmente turca de Nicea donde se llevó a cabo. Concilio de Constantinopla, porque se llevó a cabo en la ciudad de Constantinopla. Constantinopla es la ciudad que tiene 3 nombres. Constantinopla para los romanos, Bizancio para los griegos, Estambul para los musulmanes. Una gran metrópoli, una gran ciudad, cruce de culturas y demás. Bueno, pues allí donde se celebra te recibe el nombre. Entonces Pío IX se encontraba con una serie de problemas y de situaciones difíciles para la Iglesia y decide resolverlos reuniendo a los obispos de todo el mundo en un concilio. El primero de ellos, de los problemas, es el único que en realidad se llevó a discutir sobre el tema de la infalibilidad del Papa. Allí, cuando el Papa habla en torno a un tema de fe, es infalible. Como comprenderán, se formó el lío de los pastores, se formó el salpa afuera, se formó las críticas, se formó las cosas. Pero miren, nunca se ha aplicado. Pero ahí está el dogma. Entonces, nada más que se llevó a cabo en una sesión, en 1869-1870. Se interrumpió porque las tropas de Garibaldi invadieron Roma y acabaron con los estados pontificios. Entonces el Papa se encerró en los palacios apostólicos y no volvió a salir. No volvió a salir ningún Papa, bueno, no hubo tantos. León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, que es el primero que empieza a salir ya del Vaticano. Pero se crea la cuestión de el Papa secuestrado por el gobierno en los palacios vaticanos. Es un lío complicado, histórico, político, social, religioso, pero dejémoslo ahí. Pío IX quiere convocar y convoca un concilio que se quedó frustrado, se quedó interrumpido en la primera sesión. Los pontífices, los papas que vinieron después de él, no vieron la necesidad de convocar una asamblea conciliar. Dijeron, vamos a dejar las cosas como están, tenemos suficiente reserva, entre comillas, doctrinal del Concilio de Trento, del Concilio Vaticano I, para que convocar otro concilio. Pío XII tuvo la idea en 1948, pero viendo la resistencia que había en 1951 decide cancelarlo. Pero Juan XXIII fue más audaz y más inquieto, y también tenía una visión de la Iglesia y del mundo mucho más completa y mucho más rica. Juan Ángel José Roncalli, que es el nombre auténtico de Juan XXIII. Juan XXIII es el apodo que él toma como pastor de la Iglesia, como sucesor de Pedro. Él tenía una visión de las periferias de la Iglesia. Había estado de embajador del Papa, de nuncio en Turquía, en Bulgaria, en París. Él conocía muy de cerca, y sobre todo conocía muy de cerca la historia de la Iglesia. Y él supo combinar ambas cosas. Las lecciones que nos da la historia tienen que servirnos para guiarnos en el presente y hacia el futuro. El 25 de enero de 1959 convocó a toda la Iglesia a un concilio diciendo: pronunciamos delante de ustedes a la verdad temblando un poco de emoción, pero a la par con resolución de propósitos, el nombre y la propuesta de una doble celebración, de un sínodo diocesano para la urbe y de un concilio ecuménico para la Iglesia universal. O sea, convocó
podríamos decir, de un golpe, 2 concilios. Un concilio diocesano para la diócesis de Roma y un concilio universal para todas las iglesias del mundo. Y aquí fue cuando se formó, pues eso, el salpa afuera. Ahora, ¿qué objetivos tenía Juan XXIII? Juan XXIII tenía 3 objetivos fundamentales. Primero, apertura de la Iglesia al mundo moderno. Segundo, unidad de los cristianos. Y tercera, la fidelidad al Evangelio en la Iglesia de los pobres. Con esas 3 simples variantes, esas 3 cartas de una baraja, vamos a ponerlo así, él jugó. Él se arriesgó. Gracias a ello estamos viviendo la Iglesia, en la primavera de la Iglesia que estamos viviendo. Alguno dirá, la primavera será el invierno de la Iglesia. No. El Espíritu Santo es el que guía. No olvidemos nunca que el gran protagonista de la Iglesia no somos los hombres. Es el Espíritu de Jesús de Nazaret. Objetivos: apertura al mundo moderno. La Iglesia se había encerrado, se había enconchado dentro de ella a partir de la Revolución Francesa. Perdió la revolución industrial, perdió la revolución socialista, perdió una serie de revoluciones que se fueron dando por estar encerrada dentro de ella, lamentándose de las heridas, lamentándose de haber perdido el poder político y el poder económico en Europa y el poder decisorio. Era la ruptura la que había que sanar y subsanar. Por eso, apertura al mundo. ¿Por qué al mundo? ¿Dónde se lleva a cabo el mensaje de Jesús de Nazaret? ¿En las nubes? Se lleva a cabo en el mundo humano, si es que existe la expresión de mundo humano, dentro de la humanidad. Por eso uno de los grandes documentos del Concilio, la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, va a decir: las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de la humanidad son las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo, porque nada humano le debe de ser ajeno al creyente. Por eso, apertura al mundo. Ahora, ¿cómo se abre el mundo? Estando atento a los signos de los tiempos. Por ejemplo, ¿qué nos está diciendo Dios con el cambio climático? ¿Qué nos está diciendo Dios con las violencias de género que estamos viendo? Hay que saber leer esos signos de los tiempos, positivos y negativos, pero hay que saberlos leer. Hay que estar atentos a ello. Y por eso la Iglesia reunida viene a decir: saquemos las telarañas, limpiemos, abramos ventanas, abramos puertas. No podemos ser un gueto, no podemos estarnos lamentando del poder político, económico y social que hemos perdido. No podemos seguir siendo plañideras y lloradores y lloradoras de lo que hemos perdido y no hemos sabido corresponder con el Evangelio. Ahora, uno de los grandes problemas que la Iglesia se va a encontrar, que nos estamos encontrando, es la diversidad de los creyentes en Cristo de Nazaret. La unidad de los cristianos. Que si yo soy de Pablo, que si yo soy de Apolo, que si yo soy... O sea, como vemos, está presente en las primeras comunidades. Que si yo soy católico, que si yo soy protestante, que si yo soy de la Biblia, que si tú eres de no sé qué. ¿Entiendes? La unidad de los cristianos. Y sobre todo, la Iglesia de los pobres. La Iglesia no es de los ricos. Los ricos lo único que tienen es dinero. Y mire, yo he conocido tantos pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. O sea, la inmensa mayoría de la humanidad, por ejemplo, a mí me hacen gracia aquellas personas que dicen: el Vaticano, que tiene tantos tesoros, que los venda para dar de comer a los pobres. Digo, muy bien, pero antes de eso no hace falta vender. En los Estados Unidos se tira a la basura el 40% de la comida que se produce. Estamos hablando de 300 millones de habitantes, habitantes más, habitantes menos, en que el 40% de la alimentación se tira a la calle, se tira a la basura. Entonces, hay que saber a quién, hay que saber por qué, hay que saber quién es quien nos dirige y quien nos guía. Y eso nos va a llevar a descubrir el rostro de Cristo, como nos recuerda el Evangelio de Lucas, en el pobre, en el solo, en el abandonado. Y esa va a ser la síntesis del Vaticano II. Apertura al mundo, unidad de los cristianos,
la Iglesia de los pobres con estricta fidelidad al Evangelio. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que para el mes de febrero vamos a visitar Tierra Santa. Recorreremos Israel y Jordania en esos días de aventuras, de fe, de estudio, de entretenimiento. Vayan llamando porque no hay mucho tiempo ni muchos espacios. Y no hagamos como siempre hacemos los hispanos, que todo lo dejamos para la última hora. Así que si pueden ir llamando, llamen. ¿Dónde? Al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y volviendo al concilio, la preparación fue una preparación compleja. Desde 1959 que se lanza el primer aviso y la primera invitación a esta reunión, hasta 1962 pasan 3 años de preparaciones, de comisiones. Se forman de hecho 10 comisiones de teología, de gobierno de las diócesis, de disciplina del clero y del pueblo cristiano, de religiosos, de sacramentos, de liturgia, de estudios y seminarios, de iglesias orientales, de misiones y de apostolado entre los laicos. Todo eso se coordina, todo eso se lleva a cabo, todo hasta el punto de que incluso la dinámica es 3 clases de reuniones. Las sesiones públicas presididas por el Papa, de ordinario al comienzo y final de cada periodo conciliar, las congregaciones generales donde se discutían los esquemas y las comisiones que reelaboraban los textos a tenor de las propuestas hechas. Así, en un principio fue la luz del Espíritu Santo. En una ocasión, el Juan XXIII, el gran padre de la Iglesia, el gran Papa, reunido con su secretario, que murió no hace muchos años, hace un par de años o 3, me parece que con 104, 105 años, Monseñor Bevilacqua. Él le dijo: mira, José, yo procedo de una familia numerosa, de hecho eran 22 hermanos, de un pueblo del norte de Italia, en Sotto il Monte, de la provincia de Bérgamo.
Decía, yo soy familia numerosa. En la familia, cuando había un problema, nos juntábamos todos en torno a la mesa. Y allí, hasta que no se resolvía el problema, nadie se levantaba. La Iglesia es una gran familia. Está sufriendo una serie de problemas, de desgarros, de rupturas, de sufrimientos y demás. Vamos a reunirnos. Vamos a reunirnos para ver qué nos dice el Espíritu de Jesús. Y así convoca, fíjense que es el primer concilio en 20 siglos de historia que no condena. Porque hay concilios en los cuales se condenaba tal cosa, se condenaba el liberalismo, se condenaba vaya usted a saber qué. No, es el primer concilio pastoral en el cual se nos invita a reflexionar sobre el aquí y ahora de la Iglesia y su proyección del futuro sin olvidar el pasado. Es un encuentro modélico, pero es un encuentro que nos prepara, que preparó a la Iglesia, que nos está preparando a nosotros al tercer milenio del cristianismo. Un concilio que empezó, yo todavía recuerdo, era estudiante de escuela superior en el colegio donde estudiaba, estamos hablando de hace 56 años. No había los teléfonos celulares, no había el internet, no había la televisión tan potente como ahora. Entonces estábamos reunidos en los estudiantes de la escuela en un salón de actos con un televisor pequeño, pero allí íbamos viendo la majestuosidad de la ceremonia y estábamos asistiendo sin quererlo, ahora que uno lo ve 56 años después, estamos asistiendo a un momento histórico, el final y el comienzo. El final de una etapa en la historia de la Iglesia y el comienzo de una etapa nueva en la historia del cristianismo y en la historia de la humanidad. Han pasado 56 años, pero el espíritu del Vaticano II todavía sigue vivo. El Papa Juan Pablo II, Pablo VI, le tocó, como diríamos, bailar con la más fea. Le tocó poner en práctica ese concilio. Lo destruyeron, lo hicieron añicos, por así decir, al pobre Papa, pero supo llevar la barca de Pedro hacia adelante. Y eso quiere decir que, entre otras muchas cosas, se alcanzó la santidad para él. Y este próximo domingo va a ser proclamado santo, va a ser puesto como modelo por la Iglesia de imitar como hombre de fe, hombre de oración y hombre de servicio a los demás, sobre todo en la Iglesia. Por eso el siglo XXI empezó un 11 de octubre de 1962 con un grupo de personas, ya viejas muchas de ellas, pero con un gran visionario que era Juan XXIII. Abramos el corazón al mundo, abramos el corazón a la Iglesia, abramos el corazón a Jesús que pasa en medio de nosotros. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén.
Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles, insistirles el viaje a Tierra Santa. Estamos ya acercándonos las fechas, no piensen, sí, eso es en febrero. Y nosotros los hispanos tenemos la bendita manía de dejarlo todo para la última hora. Y muchas veces la última hora, como si nunca fuera a llegar, se nos pasa y se nos va. Así que si está interesado en viaje a Tierra Santa, llame a nuestro teléfono al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Volviendo simplemente el mensaje del concilio, primero hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia de la Iglesia se han dado 3 grandes reformas, 3 grandes momentos de reformación, de reestructuración de la Iglesia. La primera, la llamada Reforma Gregoriana, llevada a cabo por el Papa Gregorio VII, por eso se llama gregoriana, en el siglo XI, al comienzo del segundo milenio del cristianismo. Gregorio VII gobernó la Iglesia del 1073 al 1086, o sea, 13 años, en el siglo XI. La segunda gran reforma fue la Reforma Protestante, llevada a cabo por el monje agustino Martín Lutero, en el siglo XVI, y la respuesta a la reforma de Lutero fue el Concilio de Trento. Y luego la tercera gran reforma, la Reforma Vaticana, llevada a cabo por Juan XXIII en el siglo XX. O sea, 3 grandes reformas. Una llevada por un papa, Gregorio VII, otra llevada por un monje rebelde, Martín Lutero, otra llevada por un pastor bueno, que es Juan XXIII. Ahora, para que estas reformas se llevaran a cabo, había una serie de necesidades, algunos puntos en común. La primera de ellas era la necesidad de un cambio profundo en el modelo de la Iglesia. Pensemos que cuando Juan XXIII convoca al concilio, el modelo de iglesia vigente, el modelo de iglesia de uso, por así decir, era el modelo de iglesia que nos había traído el Concilio de Trento, con todas sus bondades y todas sus cosas, pero era como usar una camisa, usar un modelo ya 3-4 siglos después. La frescura del Evangelio es de cada día, no es estar mirando demasiado para atrás, porque nos puede ocurrir lo que a la esposa de Lot, convertirnos en estatuas de sal. Por eso, necesidad de un cambio profundo en el modelo de iglesia. El modelo de iglesia que nos va a traer el Vaticano II va a ser una iglesia que reza la Constitución sobre la liturgia, pero que también escucha la palabra de Dios, la Constitución sobre la palabra de Dios. Pero no basta simplemente con rezar y escuchar. Hay que ser luz para los demás. La iglesia como luz de las gentes. Modelo de iglesia es abierta al mundo, abierta a las alegrías y a las penas, a las tristezas y a las esperanzas. Luz de las gentes, en la cual es un pueblo que va caminando. El blanco, el negro, el rojo, el azul, el colorado, el rico, el pobre. No es el primero el papa, el segundo el obispo, el tercero el sacerdote, el cuarto la monja, el quinto el diácono. No. Es un pueblo que camina, iluminando. Pero podemos caer en la tentación de convertirnos en un gueto, en un coto cerrado que reza, que escucha, que camina, mirando, pero sin inmiscuirse, sin mezclarse, sin unirse, sin sentir lo que siente la humanidad. Por eso es una iglesia que tiene que estar abierta al mundo, tiene que estar atenta a las cosas que les están ocurriendo. No, por ejemplo, un ejemplo bien válido que nos sirve para ahora, uno de los grandes problemas que las autoridades muchas veces, y sobre todo los poderes económicos, no quieren enfrentar, es el cambio climático. El Papa Francisco ha dado una encíclica, uno de los documentos de mayor importancia en la legislación de la Iglesia, sobre el cambio climático. ¿Nos salvaremos o pereceremos con ella? Todo depende de la lucha que hagamos y que estemos dispuestos a hacer. Por eso, presentación de un programa reformador pastoral y luego, sobre todo, la intervención de un gran líder. Juan XXIII fue lo que Francisco es en nuestros días, un líder desde la sencillez, pero también desde la energía. Tenía su geniecito Juan XXIII, como también tiene su genio Francisco, como también tenemos nuestro genio nosotros. El Vaticano trató de renovar el mensaje cristiano desde una triple exigencia. Desde el retorno a las fuentes de la fe, o sea, dejarnos es como les diría,
como alimentarnos de ir a un banquete y alimentarnos de los aperitivos. Tan buenos los aperitivos, no digo que no, pero ir a un banquete solamente por los aperitivos, y donde dejamos el primer plato, el segundo plato, el postre, el tercer plato, en muchos sitios. O sea, hay que alimentarse bien, hay que fortalecer bien el recurso a las fuentes de la fe. Las fuentes de la fe son 3: la Sagrada Escritura, la enseñanza de los pastores, la enseñanza de los concilios de la Iglesia reunida en asamblea. Esas son las fuentes de la fe, pero sobre todo la Sagrada Escritura y la enseñanza de los apóstoles. Mirar a la realidad social de la Iglesia y su mundo. No podemos estar aislados del mundo. La Iglesia no puede. Estaría traicionando. Hoy, por ejemplo, hoy tenemos problemas en un huracán que está destruyendo parte de la costa de Estados Unidos. Michael, me parece que es Michael. Tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando todavía en Sudáfrica. Tenemos que estar pendientes de lo que está ocurriendo en China. Tenemos que estar pendientes de lo que está ocurriendo en el mundo. Afortunadamente el mundo se ha convertido en una aldea. Nunca el ser humano había tenido a su disposición tantos instrumentos de comunicación como los está teniendo hoy en día. También es verdad que nunca el ser humano había estado tan aislado como está hoy en día. Por eso, mirada a la realidad social de la Iglesia y su mundo. ¿Dónde está la Iglesia? ¿Dónde está viviendo la Iglesia su mensaje, el mensaje del anuncio de Jesús de Nazaret? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué estamos leyendo ante los abusos sexuales de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas, de los obispos, de los cardenales? Dios sabe, como decimos en nuestra sabiduría popular, ha acuñado los refranes. Y uno de ellos, el Señor sabe escribir con renglones torcidos. Es el tiempo de la misericordia, es el tiempo del dolor, es el tiempo de la tentación, es el tiempo de la desesperación, pero es el tiempo sobre todo de la esperanza. Hay que mirar la realidad social de la Iglesia y del mundo, y hay que mirarlo con una visión de globalidad. Ya no hay distancias en el mundo. Muchas veces cuento el caso cuando fue asesinado Julio César. En el Senado romano se tardaron 3 meses en conocerse en los últimos rincones del imperio su muerte. Cuando el presidente Kennedy fue asesinado, en 3 días se supo en todo el mundo. Cuando el Papa Juan Pablo II fue intentado asesinar, en el atentado tardaron 35 minutos en saberse en todo el mundo. Cuando estalló la primera guerra de Irak, la primera guerra del Golfo, en los años 90, en el momento que estaban disparándose los cohetes, estaba la prensa allí presente. La estábamos viendo a vivo y en color. O sea, no hay distancias. Pero nunca el ser humano había estado tan aislado, tan solo, tan deprimido como está hoy en día. Las máquinas no dan cariño. Las máquinas nos pueden hacer la vida, si queremos, un poco más fácil. Pero una máquina no enseña a amar. Una máquina no enseña a ser compasivo. Una máquina no enseña a ser testigo del Evangelio. Y eso es el propósito del concilio. Por tanto, fue, como resumen, colocar a la Iglesia como oyente de la palabra y en diálogo con el mundo. Lo intentó, lo está consiguiendo a trancas y barrancas, pero ese es el reto que tenemos los que hemos recibido de nuestros mayores una herencia: ser testigos del Evangelio, testigos de la palabra, testigos de Dios en el mundo en que nos ha colocado la providencia. Los últimos 60 años de la historia de la Iglesia, de la historia de la humanidad, han estado marcadas por esa gran asamblea. Ahora nos toca a nosotros tomar el testigo de esa asamblea y seguir anunciando la alegría y la esperanza, porque las penas y las tristezas las vamos compartiendo. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
misericordia, es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que el sábado de arriba, tendremos nuestro seminario en la parroquia de San Columba dedicado al estudio de la obra literaria del apóstol San Juan, el Evangelio, el Apocalipsis, las cartas. De hecho, vamos a hablar esta noche de la obra evangélica del apóstol Juan, el amigo predilecto de Jesús, como se le ha conocido a lo largo de la historia. El Concilio Vaticano II trajo muchos frutos de discordia, muchos frutos de santidad, muchos frutos de separación, de desgarre. Ha sido como la vida misma, la vida de la Iglesia. Juan XXIII, todavía recuerdo, yo era estudiante de escuela superior, cuando nos pegábamos a los aparatos de radio, a los receptores de radio, cuando daban los partes médicos de Juan XXIII. Murió mayor, pero murió. Fue una gran pérdida para el mundo, para la humanidad. El día 3 de junio a las 2:30 de la tarde de 1963 falleció Juan XXIII, el Moisés que llevó la Iglesia al Concilio Vaticano II. Y lo sucede Giovanni Battista Montini Algisi, que nació en Concesio en 1897 y murió en Castel Gandolfo en 1978. Fue pastor de la Iglesia Universal, pastor de Papa, desde 1963 a 1978. O sea, 63, 15 años ejerciendo el puesto de Papa, vamos a llamarle así. Y este próximo domingo, estamos hablando, el 12 es viernes, 13 sábado, 14 domingo, el 14 de octubre va a ser proclamado santo por el Papa Francisco en Roma. Es uno de los primeros frutos de santidad del Concilio Vaticano II. O sea, nos está diciendo la Iglesia, en nombre de Dios, de que Juan Bautista Montini Algisi, conocido como Papa Pablo VI, vivió en grado heroico las virtudes cardinales de la fe, la esperanza y la caridad, y se les puede poner como modelo de la Iglesia, como modelo de los creyentes. La Iglesia no hace santos. La Iglesia, quien se hace santo, que hace santos es Dios. La Iglesia proclama que
siguiendo las pautas que ya le pueden... este señor ha llevado una vida de carácter extraño, de carácter milagroso, y por eso podemos certificar dentro de lo humanamente equivocable que podamos estar, podemos certificar de que se encuentra en la presencia de Dios. Y punto. Entonces tenemos ya el segundo partícipe, el tercero. Se le fue por adelante, pero eso fue muy dudoso. El tercero de los papas que convocaron el concilio y lo llevaron en la implementación, que están ya en los altares. Juan XXIII lo abre, da la idea, lo inaugura, se muere. Pablo VI lo lleva a cabo, lo lleva hasta el final. Cuando ya no podía más, se lo lleva el Señor, y entonces para implementarlo y para pararlo también, para frenarlo un poco, llega Juan Pablo II, que también es santo. Creo que está introducida la causa de beatificación del Papa de Juan Pablo I, y así tendríamos que prácticamente en el siglo XX, los papas del siglo XX, León XIII, José Sarto, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, son los que no están excepto San Pío X, no están en el honor de los altares. Pero los demás, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, están ya en la honra de Bernini, en la honra de los altares. Miren, y nos viene esa cosa. Ahora va Montini, ordenado sacerdote, nació en 1897. Ordenado sacerdote en 1920, o sea, con 23 años, estudió diplomacia en Roma, entrando a formar parte de la Secretaría de Estado Vaticana en 1923, tras un breve paso por la Nunciatura de Varsovia. Las nunciaturas son las embajadas del Papa. Trabajó como encargado de la Juventud Universitaria Católica en Roma, y se las tuvo que ver difíciles con el gobierno fascista de Mussolini. Durante la guerra llevó a cabo una importante labor al frente de la Comisión Pontificia de Asistencia. Sus tareas pastorales y sus tendencias renovadoras le alejaron de la curia romana, siendo nombrado arzobispo de Milán en 1954. Fue el primer cardenal nombrado por Juan XXIII. Ahí mire una serie de chismes, no lo querían en Montini porque era un hombre muy valioso. Y miren, entre los eclesiásticos, también en otras profesiones, pero entre los eclesiásticos es casi como un pecado innato, es ser envidioso y ser celoso de lo que hace el otro hermano, el otro sacerdote. Y por eso le hicieron a Pablo VI, a Giovanni Montini, le hicieron la vida a cuadritos. Así que con esa no le quedó más remedio para salvarle, como aquel que dice, a Pío XII, del cual tenían una gran amistad y un gran respeto mutuo, hacerlo arzobispo de Milán y quitarlo del medio. No pudo participar en el cónclave que eligió a Juan XXIII, pero Juan XXIII lo primerito que hizo recién nombrado papa fue hacerlo cardenal. Y es el primer cardenal. Después lo sucede, ya conocemos ahora. Si Pablo VI hay que distinguirlo por alguna cosa, por varias cosas. Primero, que tuvo la audacia y el poder y la audacia de llevar a final el Vaticano II. Segundo, que fue un hombre de diálogo, un hombre preocupado por los avatares y por las situaciones de la Iglesia, pero estaba siempre abierto al diálogo. Y tercero, un gran maestro. Nos ha dejado encíclicas sobre el diálogo, la Ecclesia in Suam, sobre la presencia del hombre en el mundo actual, el anuncio del Evangelio hoy, y una serie de enseñanzas al pueblo de Dios, en las cuales él iba marcando las pautas de la santificación y las pautas de cómo se debía de leer el Evangelio en el siglo XX, finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. La obra de Pablo VI hay que dejar que pasen, esos como los grandes monumentos que hay que ponerse en la distancia, en la lejanía, para ver la grandeza de esos árboles, la grandeza de esos monumentos. Con Pablo VI eso es lo que ocurre, hay que dejar que el tiempo pase, que vaya poniendo las cosas en su sitio y que podamos ver que la doctrina de él no estaba tan equivocada, sino que si lo hubiéramos seguido, otra iglesia hubiéramos tenido. El hombre del diálogo, el hombre de la paz, el hombre de la alegría, el hombre de Dios en medio de nosotros, que supo guiar en la barca de Pedro. La
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y ya concluyendo nuestra hora, y nuestro tema del Concilio Vaticano II, otra flor de santidad, es una persona, si me apuran, contrapuesta hasta cierto punto con Juan Bautista Montini, con Pablo VI. Me estoy refiriendo al arzobispo Óscar Romero de El Salvador. ¿Por qué lo quiero mezclar? Porque prácticamente la teología en la cual él se va a desarrollar, el testigo de los pobres, que él va a conocer, es producto de ese Vaticano II en el cual él iba reflexionando poco a poco. Óscar Romero no era un hombre de grandes luces, era un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre sencillo, un hombre callado, un hombre que era, vamos a llamar así, parte del sistema, pero que tenía muy clara algunas cosas, y era que el rostro de Dios es el rostro de nuestro hermano pobre, y de que nadie tiene derecho a quitarle la libertad y a quitarle la justicia y a quitarle la vida a nadie. Le pasó un poco como a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue a la corte y denunció las pocas vergüenzas que había en los altos niveles y atentaron contra su vida y se la llevaron. Todo profeta termina crucificado. Juan el Bautista, Jesús de Nazaret, por citar 2, Óscar Romero, por citar 3. Y Óscar Romero entra en la categoría de los grandes pastores, de los grandes profetas, de los profetas de la alegría, de los profetas de la justicia, de los profetas del amor. Y entonces este próximo domingo 14 de octubre, va a ser canonizado, va a ser puesto en el catálogo de los santos, va a ser propuesto como modelo de santidad. Fíjense que para encontrar un caso parecido al de Óscar Romero en otros países, hay que acudir en Europa a la Edad Media, en que Tomás Becket es ajusticiado por defender la justicia. Óscar Romero es ajusticiado por no quedarse callado. Si se hubiera quedado callado, otro canto hubiera cantado, decía un amigo mío. Pero el amor de Cristo le urgía y fue capaz de arriesgar su vida por ser la voz de los sin voz. De hecho, cuando hace 32 años, en 1986, en Bogotá hubo una reunión de delegados de comunicaciones de toda América Latina. Y que era obispo auxiliar de El Salvador, Rosa Chávez, nos contaba que si algún día canonizaban a Óscar Romero, habría que ponerle como patrón y mártir de las comunicaciones. Y él nos contaba, casi con las lágrimas en los ojos, y muchos de los que estábamos allí emocionados, cómo él, a pesar de que tenía una voz triste, una voz calladita, sin embargo fue la voz de los que no tenían voz. Y desde una pequeña emisorita que había en la torre de la Catedral de El Salvador, él detenía todos los días sus palabras para el pueblo salvadoreño. Él decía, el actual cardenal Rosa Chávez del Salvador, auxiliar del Salvador, decía que él era el patrón, podría ser declarado el patrón de la radiodifusión
católica, de la radiodifusión cristiana, de la radiodifusión de los hombres que luchan por la libertad y luchan por la esperanza y por la construcción de un mundo mejor del que han recibido de sus mayores. Ambos, ninguno de los dos, usando la pistola y la metralleta, fueron capaces de luchar contra la ignorancia, contra la intransigencia, contra la falta de respeto hacia los demás. Ambos murieron hasta cierto punto de forma abandonados y de forma sangrienta, como fue el caso de Óscar Romero. Pero el que se humilla será exaltado, nos dice la Escritura. Y este próximo fin de semana veremos la exaltación de estas dos grandes figuras. Pablo VI, el hombre del diálogo, el hombre de la Iglesia abierta al mundo, el hombre del concilio. Óscar Romero, el hombre que luchó por la libertad, el hombre que luchó por la dignidad de sus paisanos, el hombre que luchó por la dignidad de un pueblo que clama a Dios y que sigue el camino del Evangelio y que va marcando las pautas. El concilio también dio sus frutos de sangre, y siguiendo a Tertuliano, aquel pensador de los primeros siglos del cristianismo, sangre de mártires, semilla de nuevos creyentes. Que la sangre de Montini, Pablo VI, y la sangre de Óscar Romero nos siga iluminando y siga produciendo testigos del Evangelio entre nosotros. מן העיר שבה עבדו לחיה